Lo que importa presenta Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, ¿Izquierda lo da vuelta? Cristóbal Belolio conversa con el analista político Darío Quiroga y con Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Nodo 21. Hola, bienvenidos al cuarto episodio de Animales Políticos. Soy Cristóbal Belolio. Hoy no nos acompaña Daniel Matamala, que está de gira por Estados Unidos. Esperemos que retorne sano y salvo a la capital del Reino de Chile. Sin embargo, nos acompaña un invitado estelar, ¿cierto? Yo lo conozco de larga data. Uno podría decir que es un precursor también en esto del análisis político video podcast, ¿cierto? Muchos lo conocieron en la pandemia, con la Cosa Nostra. Hoy día también tiene su propio espacio, Ultrasolo, si no me equivoco, se llama, además de muchas otras apariciones en medios que estaban un poco en el margen, no en el mainstream, como se dice, pero en el último tiempo este personaje ha estado en el top de la agenda noticiosa, muy codiciado por todos los medios para poder entender de qué se trata el fenómeno Janet Jara, porque lo conoce muy bien, lo conoce de cerca. Así que nuestro invitado de hoy, sin mayor preámbulo, don Darío Quiroga. ¿Qué tal? Un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás, Cristóbal? Me quejo igual, digamos, de que me trajeron ahora trajeron ya el listado de los invitados B, porque no está Daniel Matamala, así que me invitaron a mí. Tú estabas en la lista A desde el comienzo. Lo tengo claro. Oye, nada, mucho éxito además en el podcast. Efectivamente miré muy cortito un ratito con Eugenio Tironi, que siempre me encanta escucharlo, y que además la reventaron en vista y todo, así que excelente estos espacios alternativos. Y un placer además estar contigo, que fuiste la primera vez que en La Cosa Nostra hicimos seminarios con invitados. Tú estuviste en un famoso... ocupando una cuota. Una cuota que... No, tú sabes que en ese tiempo ni Macari, ni Mayol, ni yo nunca establecimos cuotas, sino solamente gente interesante que puede decir cosas inteligentes, y tú siempre estuviste ahí y siempre aceptaste las invitaciones de La Cosa Nostra. Así es. Bueno, había mucho que hacer tampoco en pandemia. Pero... Está bien, pero pongámosle épico. Oye, Darío, tenemos mucho que conversar porque yo creo que a esta altura ya se puede hablar un poco de fenómeno. El primer momento es como un hype, ¿cierto? Se genera una sensación. Los encuestólogos hablan del efecto espuma cuando alguien gana una primaria y después, sobre todo alguien que quizás todavía le faltaba crecer en conocimiento, y la gente empieza a ubicarla, en este caso a Janet Jara, en su mejor luz, ¿cierto? Triunfadora. Sí. Pero parece que ese efecto espuma, como decían algunos, quizás decanta, quizás baja un poquito, quizás esto, como la espuma de la cerveza, ¿cierto? Baja un poco y nos quedamos con un porcentaje de adhesión, de preferencia espontánea más baja, pero no ha bajado la espuma. ¿Cómo lees estas primeras 2 semanas post-triunfo de Janet Jara en la primaria oficialista? Mira, antes de responder voy de inmediato, solo para quedar súper claro, yo apoyé a Janet en primaria y por lo tanto, digamos, comillas, trabajé con ella, o sea, apoyé como orgánicamente en cosas, no trabajé, digamos, no estuve rentado, remunerado, pero apoyé, digamos, sin que hubiera un rol muy específico. Y eso, pero... No lo fui antes, ni soy ahora, ni vocero, ni nada, para que se entienda. Sí. Y ahora ya está reestructurando su equipo, así que estamos hablando con la misma libertad de siempre. Por supuesto, de hecho, estás aquí justamente porque hablas con esa libertad. Y, por supuesto, lo que sí puedo clasificar es que es mi candidata y quiero que le vaya bien y estoy pensando qué cosas le pueden servir, y cuando de repente tengo la oportunidad de verla a ella o parte de la gente con la cual ella trabaja más continuamente, también lo comento. Mira, a ver, yo creo, fíjate en esto, algunos de repente dicen, oye, pero ¿cómo apoyé a Janet Jara? Y decís cosas como, no sé, el otro día dije que yo pensaba que lo más probable es que Kast sea el próximo presidente. Es como, ¿pero cómo si la apoya? Bueno, se llama honestidad intelectual y se llama, que uno puede estar equivocado, pero se llama decir lo que uno piensa, y después cuando uno quiere plantear alguna cosa así como, mira, yo quisiera que esto pasara, hacer la distinción. Lo digo ¿por qué? Porque yo creo que, lo comentamos justo un poquito antes de grabar, a mí no me parece nada sorpresivo que ella esté número 1 en las encuestas después de la primaria. Y creo que eso habría pasado igual con Carolina Toá, y eso habría pasado igual con Gonzalo Vinter, y de hecho habría pasado igual incluso con Jaime Mulet. Es decir, terminada la primaria, que además fue una primaria a mi juicio exitosa, de hecho es una discusión ya pasada, la daba en algunos espacios, y creo que 2 semanas después se confirma, cuando el día siguiente yo me enojé mucho, hice una grabación así arriba al auto el lunes en la mañana, después de la primaria, que se viralizó bastante, diciendo por qué hablan de que es una primaria, digamos, no llenó las expectativas del oficialismo. No sé quién puso esas expectativas, porque yo no logro entender a son de qué 1.400.000 votos en este contexto pudiera ser, digamos, una primaria julera, digamos. O sea,
Insisto, puse la comparación con Piñera en su minuto hace 8 años atrás, los mismos 1.400.000 votos, los mismos 820.000 votos. La única diferencia, para hacer el contrapunto nomás, Sí. ¿cómo se llama? Es que en ese caso el 1.400.000 de votos era una proporción mayor respecto del votante de fin de año. En cambio, ahora que es obligado, el padrón es un poco más grande. Sí, pero sigue siendo- sí. ambas elecciones son voluntarias Sí, sí. y ya, si el padrón creció de 13 millones a 15 millones, no es significativo. Pero además, a favor de Piñera, de esa primaria, en ese minuto ellos eran oposición. Es decir, La del ahí estaba 2013. la energía. Sí. La del 2017. 17, perdón, la que le ganó a Felipe Casio Sandón. A Felipe Casio Sandón, que además fue una primaria por todo lo alto, con hartos medios, Sí. no te declararon reo por lindo y todo. Y además estaba ahí en la oposición. O sea, Ya. la energía está cuando está ahí en la oposición. Ok, el punto Ya, está ok. hecho. No fue una primaria con poca gente. Entonces, digo que fue muy exitosa y me parece que casi cualquier candidatura que hubiera ganado habría logrado más o menos sumar los otros apoyos. Pero hizo mucho más que eso. Porque No, tú por eso, sumáis, pero- Winter sumaba, no sé, 4. Toá sumaba 6. Jara, ponte tú en su momento, ya llegó a 8. Aunque lo sumara ya todo, Sí, no llegaba. de Por eso acuerdo, pero- creo que algo, pero se habría un instalado- efecto mayor. se habría instalado en la primera. Fíjate que en la Cosa Nostra, que hacemos encuestas mensuales, nosotros y hacemos en un formato como, lo hacíamos en un formato como de primarias, medio chamullento porque ponemos a todos los candidatos divididos para que tú primero elijas como en qué primaria te gustaría votar. Así se hace la encuesta que dirige Alberto Mayol. Y, o sea, a nosotros nos aparecía siempre, es decir, cualquiera de los candidatos iba a ser primero. Jara supuestamente por menos que Toá, etc. O sea, digo que en eso no debiera ser sorpresivo, era más o menos evidente que con una derecha dividida en 3 candidatos competitivos y el oficialismo en una, ese uno debiera estar en el primer lugar y debiera, de hecho, eventualmente, si se mantiene más o menos así, sacar la primera votación, la primera mayoría en primera vuelta. Sí estoy de acuerdo, ahora sí, pero quiero decir, es más que lo cuantitativo. En lo cuantitativo yo creo que estaría marcando lo mismo Carolina Toá o parecido Si hubiera ganado la primaria. si hubiera ganado la primaria. Ya. El punto es que efectivamente uno entendía que Janet Jara, es militante comunista, entonces la contra, en fin, no sé qué, el nivel de conocimiento, varias cosas más, tenía varios pasivos, pero tiene un gran activo que lo ha maximizado. Es decir, es una figura que en realidad para el gran público recién empieza a ser conocida ahora, pero que tiene una trayectoria, que ha crecido y que tú cuando la ves, lo que tú notas es una infinita capacidad de madurez de alguien que ha trabajado toda su vida en política y no en política, estableciendo lo que hoy en día ella puede ofrecer, no como un discurso, sino como una práctica que la exuda, que podríamos decir lo que es la lógica del acuerdo. Es decir, es la candidata comunista, se supone que los comunistas, la gente izquierda en general más principista, que llegó con sus principios al Ministerio del Trabajo y que sacó adelante una reforma de pensiones en la cual tuvo que, parte de las ideas matrices que ella tenía, entender que no había agua en la piscina, dejarlas a un lado y seguir avanzando en lo que se podía. Y sin por ello, yo creo que este matiz que digo es importante, sin por ello lo que a veces hacen los políticos, que es que se olvidan de lo que pensaban y dicen, no, esto es fantástico. Ella sacó adelante la reforma de pensiones y dijo, esto es bueno para Chile, pero siguen quedando cosas pendientes. Por las AFP, cuando podamos vamos por ella, pero no depende de mi voluntad, ni siquiera de los gobiernos de turno, sino de una mayoría parlamentaria también. Yo creo que esos elementos, incluyendo un carisma excepcional, que yo tengo la sensación que ni ella, eso sí se lo comentaron algunas veces, yo creo que ni ella se daba cuenta. Esto es como los goleadores y de repente llegan al equipo y se destapan, Chupete Suazo y de repente... O sea, a veces Claro. pasa que tú no sabes, eres confiado de tus atributos, etcétera, y de repente la historia, el momento, te puso en un lugar y desplegaste un rendimiento que yo creo, insisto, que yo creo que ni ella se da cuenta, que es la capacidad de conectar con la ciudadanía, que es lo que a mí me parece que hoy es lo que abre la puerta a un escenario de incerteza, que es que la derecha no gane la próxima presidencia. Oye, qué interesante que hayas ocupado, porque en microsegundos cuando dijiste y lo que desplegó ella fue, lo que exuda es, yo pensé que quizás iba a decir cercanía o esta cuestión más bien popular, de la chilenidad más... Dijiste acuerdo. ¿Y por qué me parece que es interesante? Porque si bien no digo que no haya sido así, el caso de la reforma previsional es paradigmático en ese sentido, es interesante porque parece ser un poco contraintuitivo, ¿cierto? Uno piensa en que se fortalezca en las últimas semanas Jara y Kast, lo que habla es de una dinámica polar, ¿cierto? Nuevamente vamos a tener esta cuestión bien polarizada, pero en el fondo son dos figuras que, si bien sus partidos nominalmente están en los polos, han adoptado estrategias
o exudan, en este caso, como tú dices, en un lado, en el caso de Kast, quizás podríamos hablar de mayor madurez o no pisar el palito en algunas cuestiones, y en el caso de Jara, aún siendo la candidata de un partido que quizás tiene fama de principista, adopta esta lógica más de acuerdo. Entonces, parece ser contraintuitivo con esta idea de que por representar a los partidos más en los extremos, ¿cierto? En principio, en realidad nos están presentando como tales. Sí, lo que pasa es que yo jamás... No estoy diciendo que con esto vaya a ganar la lógica los acuerdos, pero como que estaba esta esperanza de que si era Matei Toá, solo así íbamos a poder detener esta especie de fuerza centrífuga que había sido Kast, Boric, y ahora volvíamos nuevamente a una lógica más centrista con Matei Toá. Es interesante que esa lógica, no sé si la palabra sea centrista, pero tú me entiendes, esté siendo encarnada por personas que vienen más bien de los polos, pero que también tienen esa capacidad. Sí, déjame hacer primero una salvedad, y aquí todavía ahora voy a sacar los pompones para hablar bien de una candidata y no del otro. Lo que pasa es que yo tengo la sensación que en el caso de Janet Jara eso es constitutivo, es así. Ella es así, opera en su vida con la lógica de, ok, vamos, ¿qué es lo que se puede hacer? Y eso yo creo que además hace match con la dinámica súper como... real de la gente, o sea, de cualquiera de nosotros en nuestra vida cotidiana, que en el fondo es como, oye, mira, me gustaría cambiar la casa, mira, debemos cambiar el piso, pinto las cuestiones, compro este mueble, cambio la tele, listo. Y en realidad, después de un año o dos, uno pudo hacer una de esas 4 cosas, 2 de esas 4 cosas, casi nunca las 4. Y está bien. Y está súper bien. Está bien. Y está bonito el nuevo piso. Perfecto, enemigo de lo bueno. Exacto. Eso, yo creo que eso es. Yo creo que en el caso de José Antonio Kast, que tiene, que tiene varios atributos, pero yo creo que los atributos principales de él no son ni siquiera el gran liderazgo político, es que él entiende, tiene un ideario casi leninista de partido, de liderazgo único, etcétera, que lo exúa. O sea, el Partido Republicano, un partido leninista en el peor sentido de la palabra, que me perdone la gente de izquierda, pero que en el fondo es recuperar la UDI en el minuto en que no había lotes, ni fracciones, ni nada, digamos. Yo creo que por eso él se salió, dijo que es esta cuestión, se salió de la UDI y armó una nueva UDI bien como anclada a uno habla y el resto obedece, etcétera, su bancada republicana es más o menos así. Pero además creo que él está en un constructo muy armado en el fondo como por asesores, que hay buenos tipos ahí, y que le han dicho, mira, hagamos esto, nos callamos, etcétera. Pero fíjate, voy a exacerbar el ejemplo, y por ahí alguna gente derecha me decía la otra día, le venís color, en el programa de Feito. Pero yo, por ejemplo, él estrena su primer lugar en las encuestas con el capítulo que tuvo en Temuco, en este encuentro empresarial en la Araucanía. Sí, que se le arrancó la cadena. Se le arrancó la cadena. Y entonces yo tengo la sensación, fíjate, que en eso, en el caso de José Antonio Kast, ha armado un personaje. Y la gracia, y voy a citar al alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, que dijo una frase impegue hace 3 semanas atrás en CNN, sobre Jara, cuando dijo, apoyo a Janet porque es persona y no personaje. Listo. Está bueno. Sí. Oye, pregunta nomás, para meter el dedo en la llaga, sí. Este pragmatismo versus el principismo, ¿por qué uno de los principales asesores de Janet Jara, como Marco Barraza, hizo todo lo contrario en la convención? ¿Por qué el Partido Comunista en la convención adoptó la estrategia de o es sin la derecha o no hay... O sea, los momentos cambian, quizás están envalentonados por el estallido social, el momento político era otro. Es que yo no sé si habrá sido eso, fíjate. Porque si tú me decís, mira, en realidad, por ejemplo, o sea, de las fuerzas del 75% no de derecha, para ponerlo en esos términos, con un centro desaparecido. Sí. Que en el fondo estoy pensando en los escaños de pueblos originarios, en el Frente Amplio, en la Lista del Pueblo, en otras agrupaciones, movimientos, el Partido Comunista, incluso los socialistas. Ya no sé, pero en realidad estaban todos metidos en un momento de época, es decir, todos entendían que en el fondo había distintas concepciones de maximalismo, pero estaban todos en una mirada maximalista que a mí me parece, yo la entiendo, creo que la cagaron. Claro, pero hoy día se puede decir, digamos. Sí, pero lo que quiero decir es lo siguiente, o sea, creo, todos también, o sea, lo que me refiero es, el verdadero error es haber tenido en las urnas una mayoría de esas características. Porque cuando tú tenías una mayoría de esas características, ¿a son de qué vaya a entrar? Además, fue un proceso muy corto, o sea, una elección de unos convencionales que duraron un año. No es que tuviste 2 o 3 años para darte cuenta que había cambiado el ciclo. Entraste a la convención, dijiste, hagamos lo que siempre habíamos querido hacer y nunca habíamos podido hacer, pestañaste y ya se había acabado la convención, el giro había cambiado. Bueno, en fin. Entonces yo tengo la sensación que lo que yo digo es, yo de hecho aquí discuto con Alberto, discutimos harto respecto a este tema. Mayol. Yo creo que no había vuelta.
O sea, nadie podía salvar la convención, porque tendría que haber, no es que en realidad Marco Barraza, el Partido Comunista o el Frente Amplio, No, claro, pero dicen... quizás si alguien tuvo una llave, lo que va a decir un contrafáctico horroroso, era eventualmente el gobierno. Lo dijo Mirko Macari y lo cito a él, para el tema del quinto retiro, en los primeros meses del gobierno de Boric. Mirko decía, ¿quieren que se apruebe la nueva constitución? Métele quinto retiro. Y si antes de septiembre hay un sexto retiro. Populismo in extremis y vamos. Pero si no... Oye, a propósito de populismo, que es esta palabra que a veces en la izquierda y principalmente en la izquierda marxista a veces no gusta tanto, ¿cierto? La famosa discusión de Slavoj Žižek con Laclau, que le decía que esta cuestión del populismo, aquí juntáis de chincola jote, pero no necesariamente con una agenda de izquierda, ¿cierto? Sí. Bueno, mucha gente ha dicho, de hecho lo dijo el propio Eugenio Tironi, tú comentaste fuera de cámara o en cámara ese programa, que él veía en Jara y en la fuerza un poco de su aparición, de su irrupción, algo así como un populismo de izquierda. Entonces no era tan fácil decir esto es comunismo, como en ese esencialismo de clase, con ese sujeto histórico proletario tan tradicional que uno asocia a esa narrativa, sino que, y lo decía no peyorativamente, y él decía populismo como una especie de juntemos a todos los que no son de la élite, algo así. Y se ha escrito mucho en estos últimos días de que Janet Jara de alguna manera fue exitosa en sacar la discusión de lo programático. De hecho, la cuestión programática nunca fue el nervio de la primaria. Así, alguien por ahí dijo, oye, pero la demanda interna no debiese ser... Pero, 4 gatos, ¿cierto? Pero parece que esta cuestión de que ella no provenía de la élite, en contraste a Toá y Winter, hizo más mella, ¿cierto? O, te pregunto a ti, ¿cómo ves tú esta especie de clivaje populista, clivaje pueblo-élite? ¿Cómo lo lees en la campaña de Jara, en lo que fue y en lo que viene? Mira, es buena y en realidad es tesis sobre tesis, nomás todavía me das callampera, habrá que ver. Yo tengo la sensación de que no es... A ver, te pongo 10 candidatos, 20 candidatos, y que tuvieran así orígenes similares, es decir, orígenes, digamos, en sectores populares, la meritocracia que está presente en la Janet, y podrían haber sacado 3% en las primarias, y siendo, o sea... Por supuesto, no es todo el punto. No, es que yo creo que es poco del punto. Más, lo que pasa es que yo tengo la sensación que en el fondo es como una serie de elementos que confluyen en una capacidad de conexión. Para mí la palabra clave es conexión. Yo creo que eso es lo que tiene Janet, una capacidad como de conexión. Entonces, para eso, digo, si hubiera quizás tenido otros elementos de su vida, quizás también podría haber generado la conexión. No es que en sí mismo sea necesario. O sea, efectivamente es una militante de un partido y por lo tanto ha vivido su vida mirando como convicciones, sin como cálculos políticos chicos, si no, no estaría en ese partido, que es generalmente un partido más bien pequeño. Pero cuando le ha tocado asumir responsabilidades, subsecretarías, nadie se acuerda, pues son más chicas, pero después como ministra las hizo, le metió inteligencia, pero siempre fue capaz un poco, yo creo que el momento que la define, no digo que la gente se acuerde necesariamente, es el momento en que le hace la parada de caña a Bernardo, nunca me sé el orden de los apellidos, Larraín mate Larraín, en ese foro, cuando era ministro del Trabajo, le dice, bueno, paga mejores sueldos, ¿cachai? ¿No? Entonces, cuando hace esas como paradas de caña, yo creo que ahí exuda algo que es poderoso. Pero podría ser eventualmente otra biografía. Eso es lo que quiero decir. Ya, lo que pasa es que te lo pregunto porque tú mismo has dicho en otros foros que la posibilidad de triunfo de Jara radica en que esta discusión no sea izquierda-derecha, en un sentido más tradicional, más clásico. Podríamos ver qué entiendes tú por izquierda-derecha, pero uno piensa como las categorías del siglo XX, ¿cierto? Más Estado, menos Estado. Quizá ni siquiera tanto liberal-conservador, no estoy pensando en qué se puede hacer del ombligo para abajo, porque en Chile la izquierda y la derecha no se ha definido tanto así, al menos en el siglo XX. Claro, pero... Por eso cuando tú dices que la posibilidad de Jara de ganar, entendiendo que sigue siendo cuesta arriba en segunda vuelta, eso ya lo vamos a conversar, ¿cierto? Radica en que saque la discusión del eje izquierda tradicional, o podríamos decir del eje programático tradicional, y lo lleve a este otro lugar, y yo le llamo este clivaje más sociocultural, pueblo. Entonces... Por eso creo que te digo un poco cuando digo, si lo sacamos de la izquierda a derecha, ¿a dónde hay que llevarlo? Como que conexión solamente suena como, no sé, conexión también pueden haber en otros personajes también. ¿Cuál es la forma como se está planteando ese relato? Claro, lo que pasa es que, a ver, porque yo creo que es súper importante la conexión, porque finalmente la oferta que hoy en día es la que domina el mercado, es la oferta que hace básicamente la derecha y que hace de manera mucho más limpia la ultraderecha.
Es decir, la exacerbación... No, mira, ni siquiera necesitan exacerbar los miedos. Los miedos están exacerbados, la sensación de inseguridad en múltiples sentidos. Entonces, por lo tanto, yo vengo y entrego una solución simple a un problema complejo. Y digo, mano dura. Correcto. Y entonces, yo soy la mano dura. Ajá. Y ahí está el sex appeal de la ultraderecha. Que además podríamos incluso mirar en Argentina, que es como la variante, pero en la economía, pero básicamente la misma. Entonces, aquí es la seguridad. Entonces, ante eso, la pregunta es, ¿dónde tú te posicionas para poder entrar en esa conversación? Porque si los ciudadanos han definido que esa es la conversación prioritaria, hay que entrar en esa conversación. Entonces, las conversaciones clásicas, así como el programa de la izquierda, el programa de la derecha, tenéis que despejarla, tenéis que salir de ahí. O sea... Ya, pues si la agenda sigue siendo orden público, por orden público llamémosle, mano dura, narcofuneral, portonazo, Araucanía, no, pero migración. te digo, más Estado. O sea, es que ahí yo creo, por ejemplo, si tú me preguntáis, más Estado. Porque parte de la discusión, en mi juicio, falsa, porque si no comulgaría con esas ideas, es que en general, de hecho lo dijo la propia Janet, lo ha dicho en algunos espacios, creo que en algún debate lo marcó con claridad. Tú dices, mira, resulta que la derecha lo que quiere es mano dura, etcétera, va a terminar con esto. Y entonces a la vez que está permanentemente tratando de achicar el Estado. Y entonces no se entiende, o sea, porque entonces, salvo que efectivamente, en realidad la solución sea liberar y que cada uno porte armas, que efectivamente es parte de las cosas que está proponiendo Kass y Kaiser, y entonces ellos entiendan que eso es mano dura. No existe Estado, cada uno se defiende como puede, y bueno, al menos podéis salir a la calle con una pistola y con eso te sentirás más seguro, cosa que me parece distópica, porque yo no sé si yo me sentiría más seguro sabiendo que la mitad de los tipos que caminan acá afuera por la calle andan armados con pistola. Entonces, esa es una discusión que ellos no entran, porque en el fondo han puesto el Estado sencillamente como una tropa de patanes ineficientes, cosa que no es cierto, porque cuando uno va al CEFAM hay Estado, y cuando uno se sienta y entonces espera 6 horas en vez de 2 horas, hay un Estado peor que otro, y eso implica, por supuesto, temas de eficiencia, pero también recursos, etc. En todo orden de cosas, yo tengo la sensación de que yo creo que es probablemente las izquierdas han abandonado este último tiempo una buena defensa del Estado, pero no el Estado paquidérmico, no la capacidad de disputar los problemas del mundo contemporáneo a partir de sentidos como mayor colectivo, mayor comunidad y también mayor Estado. O sea, ¿tú crees que Jara no tiene completamente perdida la batalla respecto a esas dos prioridades? Hablamos ahora solamente de orden público, podemos hablar también de economía. Alguien podrá decir desde el punto de vista de la izquierda también se puede incentivar el crecimiento desde el Estado. Está bien. Sí. O sea, en esas dos batallas tú dices que ella todavía puede ingresar con cierta posibilidad de rendimiento. Yo creo que absolutamente. Entonces, ¿por qué está perdida? O sea, no he dicho que está perdida, perdón. ¿Por qué está tan cuesta arriba? Sí, porque la encuesta de hoy día... La tenemos en el eje dramático relevante, que parece ser este eje más sociocultural, por así decirlo. Porque ese eje sociocultural, de alguna manera, toda la gente que estaba con el estallido y ahora no lo quiere reconocer, de alguna manera estaba porque los malos, la élite estaba al frente, ¿cierto? Probablemente haya votado en contra incluso los dos procesos constituyentes. Muchas de ese votante obligado, ¿cierto? Que quizás no se define con coordenadas ideológicas más tradicionales, dicen que también ha empalmado con la figura de Janet Jara, que yo creo que ahí radica también una de las posibilidades que le vaya bien, ¿cierto? Si pierde todo el votante obligado, chao, ¿cierto? O sea, gente que votó rechazo tiene que votar matemáticamente, eso es así, ¿cierto? Gente que claro, tiene que votar por Janet Jara para que pelee la segunda vuelta. Y tú dices que además podría entrar con cierto éxito relativo en la disputa de estos dos tótems retóricos de la derecha que son orden público y economía. Entonces, ¿por qué tan cuesta arriba si parece por lo visto que tiene los antídotos para los problemas? No, porque esa operación es muy sofisticada y tiene que ser muy sencilla. O sea, poder conectar con la ciudadanía es hoy en día sofisticado porque lo que manda es, hola, te vengo a ofrecer mano dura. Correcto. Listo, fin de la discusión. 60%, hola, soy el nuevo presidente de Chile, me llamo José Antonio Kast. Eso es. De hecho, por eso es que todo el fondo, todos buscan ahí ese maná sagrado. Entonces, lo que hay que hacer es algo contraintuitivo, que es salir de ese lugar. Que es un lugar, perdona que lo diga, es un lugar de mierda, es un lugar falso. No existe, no es real. O sea, uno va y mira, entonces, oye, qué bueno. O sea, ahora, si tú querís mano dura,
Bueno, entonces quizás Kast lo que debiera hacer es ir a visitar Cuba y ver cómo efectivamente están los índices de delincuencia en Cuba, porque los índices de delincuencia en Cuba son bajitos, casi inexistentes. Poco incentivo a portarse mal. Exactamente. O incluso en China. Vamos, pues, vamos a modelos. Sí, bueno, Bukele también, si es por eso. Bueno, no, por eso digo. A ese sí le gusta a él. Exactamente. Entonces, pero en realidad no le gusta. Le gusta decir que es Bukele porque la gente dice que le gusta. En realidad no le gusta. A él no le gustaría vivir en El Salvador. Y no le gustaría tener que implementar las cosas que se implementan en El Salvador. Entre otras cosas porque El Salvador solo se explica por una degradación máxima que nosotros no estamos ni lejos de conocer acá, Yo visité El Salvador en el 2015. Ni lejos de conocer acá. Y por lo tanto es absurdo pensar que vamos a poner al tiro esas cárceles sin tener que uno no puede entrar a una comuna u otra. Bueno, lo que digo respecto a la contienda política es que efectivamente esas ideas son medias sofisticadas cuando está instalado todo en la lógica de las frases hechas. De la sensación de que cuando se para Kast y Kaiser, y trató de hacerlo Marey con escaso éxito, ellos se paran adelante y como de alguna manera hay una promesa implícita, que nunca se explica, que en el fondo es una mano dura. Entonces eso supone que entonces vaya a sacar a todos los inmigrantes al tiro, que efectivamente no va a haber, que las policías van a poder actuar permanentemente. O sea, todas cosas que además para poder realizarse necesitan más Estado, no menos. Entonces me parece que el elemento alternativo que tienen Janet Jara en este caso como candidata presidencial, pero que en realidad debieran tener la fuerza del progresismo, es como uno, de manera sencilla, es capaz de establecer algunas ideas que son más sofisticadas y más complejas. Y esa es, para ponerlo en esos términos, una batalla cultural que está bien abandonada y que debiera los progresismos meterse. ¿Por qué hay cierta inhibición de hacerlo? Probablemente por los ecos del estallido social. Que efectivamente lo que hicieron es dinamitar por los aires estas ideas que uno las mira un poquito quizás ingenuas, como una cosa como colectiva, armoniosa, etc. Ya, a propósito de estallido social y proceso constituyente también, otro de los conceptos como claves que se ha puesto sobre la mesa para tratar de explicar lo que ocurrió con Jara es esta especie de revalorización de la chilenidad por parte de la izquierda, ¿cierto? Ella gana y atrás tiene una bandera de Chile. No está la bandera del Gualmapu, no está la bandera, ¿cierto?, trans. No fue una campaña muy pluri, digamos, de alguna manera. El PC ha sido siempre muy así en todo caso. El PC ha sido, pero la convención, muchas de sus convencionales eran más feministas que PC, digamos. Pero sí, estoy de acuerdo. Saquemos citas de gente de derecha en la convención, empresarios diciendo, por favor, entreguemos la mitad. Pero a lo que voy se entiende el punto. Nadie se va a sacar una bandera chilena de sus cavidades en la campaña de Janet Jara, digamos. Por el contrario, yo creo, o sea, yo casi siempre la cruza los dedos, uno no sabe. Yo casi que la estoy viendo en el rodeo, así como vestida de guaso. Por eso te quería preguntar por esta especie de chilenidad popular y cómo quizás es más fácil hacerlo desde el PC que desde el Frente Amplio, justamente porque, dicho de otra manera también, a propósito de los eslóganes, es difícil conectar a Janet Jara con esta idea de lo woke o de lo identitario. Entonces quiero ver cómo tú lees esa cuestión. Pero me quedo resonando algo que dijiste recién. Quizás es más fácil hacerlo del PC que del Frente Amplio. Fíjate que yo creo que en realidad es igual de fácil o complejo hacerlo desde cualquier lugar de partido político. La concepción que hay que tener, seas militante de la ADC, el PPD, Frente Amplio, el PC, creo, y eso creo que me atrevo a decirlo como yo lo veo, no sé si ella tendrá esa conceptualización, que me pasa con Janet, es que a mí me da la sensación que en el caso de Janet Jara entiende que en realidad el lugar donde estás, la formación que tuviste, política, cómo miras el mundo, cómo te formaste, cómo creciste, implica que en determinados momentos tú tienes que dejar todas esas formas, incluso las estructuras, un poquito atrás, porque para poder hablarle a un público que va más allá del que compartió tu camino, tienes que hacerlo. Fíjate que, mira, yo creo que eso lo entendió muy bien Joaquín Lavín hace 20 años atrás. Sí. Del 99. Claro. ¿Cuánto ha pasado? 25 años. Ya. Creo que lo entendió muy bien. O sea, Joaquín Lavín era un tipo, es Opus Dei, sí. ¿ya? Muy Opus Dei. Y Lavín entendió que en realidad seguramente eso, yo me imagino que al calor de la noche, al momento de acostarse, rezar, etcétera, seguramente él debe tener y debe sentir que parte de lo que está haciendo está incluso en su formación como católico y en este caso más como parte de un movimiento Opus Dei. Pero él entendió, y yo creo que de manera bien genuina en su minuto, que él tenía que abrirse y que por lo tanto eso él lo lleva porque es constitutivo de lo que ha aprendido, de cómo ves el mundo, pero no para llevarlo con una banderita ni tratar como de imponerle al resto. Sí. Y entonces incluso hace ciertos gestos y va a un café con piernas y le firma la pierna a la niña.
Exacto. Sí. Y entonces hace una serie de cosas, algunas por supuesto, asesores mediante, pero yo creo que él hace un proceso, yo te diría, de conversión, de transformación interesante, que no es abandonarlo en el sentido de que, reniegue del Opus Dei. Es poner eso que él piensa en el espacio público. Y yo creo, fíjate que en el caso de Janet Jara, a propósito de toda esta discusión, que si PC, que no PC, yo creo que ella entiende y le exuda y la gente como que se da cuenta. Sí, por eso no he querido meterle mucho al PC, pero por eso me parecía interesante la revalorización de la nación, de la chilenidad por parte de una izquierda que parecía que en el último tiempo como que le daba vergüenza ser chilena. Porque el Estado había sido opresor, macho violador y todo eso. No, lo que pasa es que yo creo que la izquierda tiene en ese sentido como esta lógica de que porque mira, uno cómo se acerca a la chilenidad, a la gente de izquierda. Yo soy hijo del exilio, por ejemplo. Uno se acerca desde haber visto dictadura mediante, fundamentalmente dictadura mediante, que la mirada de la chilenidad es única. Y es una bandera, y es un himno, y es una cueca que más se baila así, bien apatronada. Y entonces de repente empiezan como, no sé, principios de los 90, y llegan los tres y recuperan la cueca chora, que siempre existía. Y entonces pasa que muchos tenemos un gran sentido de la chilenidad, pero nos parece que tiene que ser no excluyente, sino inclusiva. Perfecto. Y por supuesto que en eso también se transforman en modas, y ahí viene como todo lo que se llama despectivamente woke, etc. Y claro, de repente la cosa se pierde mucho en el juego de las formas actuales, y claro, se pierde un cierto fondo. Pero la idea de una chilenidad inclusiva está súper presente, yo creo, en el mundo de las izquierdas. Sí, me parecía más desde el punto de vista estético, al menos, que parecía que en el último tiempo se renegaba más de ello que se le abrazaba. Oye, dos cuestiones interesantes que nos quedan en el tintero, porque ya se nos acaba el tiempo. Es la primera, a propósito del Eizaguirre Gate, no sé si se podrá bautizar así, como que supuestamente estábamos como buscando un Marcel para Jara, ¿cierto? Como alguien que fuera capaz pero eso fue un equívoco. Pero sígueme la línea del razonamiento. Cuando ganó Boric, todo el mundo sabía que en la mayoría de los ministerios iba a poner gente que había hecho esta ruta con él, ¿cierto? Desde la calle a la moneda, por alguna manera, ¿cierto? Ya. Pero en Hacienda era súper importante el gesto que le enviara al mundo empresarial, ¿cierto? A los financistas, a los inversionistas extranjeros, etcétera, y pone a Marcel. Y mucha gente dice, menos mal, ¿cierto? En la época que todavía estábamos arriba del proceso constituyente, y pone a Marcel y fue como súper bien recibido por el mercado. Y el del Frente Amplio, ahora es Janet Jara, que no estoy diciendo que sea más o menos extrema, pero en el imaginario del empresariado pueden tener aún más susto. Estoy seguro que tienen aún más susto, ¿cierto? Entonces, por eso, esta idea de que busquémosle un Marcela Jara parece que en el último tiempo ha sido bastante intuitiva en ciertos sectores. Y me imagino que por eso alguien jugó con la idea de Eizaguirre. No tengo idea cómo fue finalmente da lo mismo. Sí, fue una declaración, otra declaración. Salió más, y la gente dijo, listo, tenemos ministro de Hacienda. Exacto, sí, pero a propósito de eso, te quería preguntar por los famosos equipos, ¿cierto? Porque tanto en lo programático, cuando se decía, no, si el Frente Amplio como que se dio cuenta en la última semana que eran 4 páginas, y nosotros lo hablábamos el otro día con Daniel Matamala, generalmente nos enteramos de quiénes van a ser los colaboradores del presidente o presidenta en febrero, ya cuando está a punto de asumir, sorpresa, ¿cierto? Sí. Y no es menor pues, saber quiénes van a acompañar al presidente o a la presidenta. Y yo entiendo en este caso que no es la candidata del Partido Comunista, es la candidata de una coalición variopinta, grande. Entonces por eso me parece que darle 2 minutos a la conversación sobre los equipos es relevante. Tú no te creo que vayas a tirar nombres, mucho menos, pero no tengo idea. Pero ¿se te ocurre también que está esta especie de necesidad de que Jara tenga a alguien de esas características? O sea, yo creo que van a tratar de llevarla a ese lugar. Yo creo que va a haber muchos temas de discusión que van a estar instalados en las editoriales de los diarios, y que no digo que sean inocuas, pero insisto, a propósito de algunos nombres propios, los Arboe, las cosas que estábamos hablando hace un rato atrás, antes de empezar a grabar, es que yo tengo la sensación, Cristóbal, que cada vez le hablan a un público menos relevante de cara a una elección. Y además, dentro del mismo sistema, o sea, a ver, Janet Jara fue ministra hace 4 meses atrás del trabajo, y lideró un proceso de reforma previsional tomaditos de la mano. Ellos eran los verdaderos pololos de el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel. Entonces, a mí me da la sensación que en realidad no es genuino ese temor. Porque de alguna manera, estoy diciendo, alguien vio durante esos 3 años que compartieron gabinete incómoda a Janet Jara, supimos de nada, o sea, pura armonía desde miradas distintas y complementarias. Entonces, por supuesto, algunos van a tratar de exacerbarlo, pero yo creo que incluso muchos actores del mercado y del sistema político, de las élites, del mainstream, en realidad
Lo van a decir. Ya, pero tú no has soñado con un no ministro de sé Hacienda en particular, así no has dicho como, ay, Eduardo Engel, así no has dicho como, no sé. No, pero yo soy yo soy un problema, porque soy de los que cree que en realidad da medio lo mismo. ¿Sabéis por qué da medio lo mismo? Porque yo creo que no hay espacio en Chile. O sea, ningún gobierno hasta la fecha, y nada parece indicar que el próximo lo sea, ni Kast ni Jara, para ponerlo así Sí. como las antípodas, uno pudiera pensar que en realidad va a llegar alguien que va a cambiar radicalmente las reglas del juego respecto a los temas económicos, etc. No, Vivimos en una yo estoy sociedad pensando, donde el libre mercado está yo instalado. estoy pensando en proteger la pulsión más conservadora nomás. A eso me refería con... Sí, claro, pero es que mira, lo que yo sí creo que eso sí va a pasar, porque me ha tocado verlo, constatarlo incluso en algunas conversaciones así como privadas, que a mí me ha llamado la atención en los últimos par de años, antes de la candidatura de Janet, que en realidad yo me sorprendo de ver que hay gente de derecha que de verdad tiene un temor así atávico, pero mal, con el Partido Comunista, que es como un ejercicio aquí en Chile histórico. O sea, el Partido Comunista es como ni ahora, ni hace 50 años, ni hace 100 años, fue un partido especialmente radical. Esa es su gracia y su desgracia. Entonces es como muy extraño suponer que en realidad alguien... Pero bueno, lo van a hacer, van a apretar esa tecla, pero yo creo que como no se la creen mucho, cuando las críticas no son honestas, cuando yo en realidad te digo, sí, estoy súper preocupado por tu barba, en realidad no me preocupa tu barba, pero quiero decir, sí, me asusta, realmente me he asustado, yo creo que al final termina fortaleciendo a quien es receptor de esa crítica. Oye, que es lo que pasó en primaria con la tecla anticomunista, que además ayudaron y la gastaron. Sí. Y de hecho, entra Janet Jara, ya se habló hace como un mes de anticomunismo, yo creo que ya, y por eso a la derecha ya no le queda mucho juego en ese ámbito. Sí, oye, hagamos fast forward, ficción, estamos en noviembre de este año. Janet Jara, ¿cierto? Más o menos, si las cosas siguen como están, debiese pasar a segunda vuelta. Incluso muchos dicen debería pasar primera. Y la derecha es la que, tal como hace 20 años atrás, hizo una primaria en la primera vuelta. ¿Te acuerdas que Piñera dejó Lavín por fuera a Lavín? Ahora parece que hay mayor distancia, pero imaginémonos que se va a dar algo similar, ¿cierto? Puede que ya Matei llegue desgastada, puede que no lo sabemos. Puede que no llegue. Está bien, claro. Pero todo indica que nos acercamos a una segunda vuelta donde Jara tiene, por así decirlo, un lugar asegurado, ¿cierto? Y alguien de la derecha. Y debería haber alguien de la derecha, ¿cierto? Que todo indica... Todo hace presagiar, como diría Carlos Pinto, ¿no? Que él decía, nada haría aquí todo haría presagiar que sería Kast, ¿cierto? Te iba a preguntar cómo te iba a preguntar con esa típica pregunta, ¿a quién te gustaría enfrentarte en segunda vuelta? Claro. Pero a esta altura yo no sé si tiene mucho sentido. También está el factor Parisia, que no lo hemos tratado aquí, quizás... Súper importante. Porque también toca una tecla como antielitista que se conecta de otra manera con el electorado. Y lleva algunas semanas haciendo súper buenas jugadas. Y que nos cuesta mucho entenderlo en general, al mundo, mundo que hace análisis político, como que dice de dónde salió esto, y a veces no tenemos las claves interpretativas para poder procesarlo. Yo tengo una relación, digamos, de fascinación con Franco Parisi y con el fenómeno, sobre todo hace 4 años atrás en la elección, que yo me enamoré de su franja, me enamoré de su... O sea, lo encontré increíble y lo seguí con atención, lo sigo en redes sociales, al PDG, todas esas cosas, y he visto más su desintegración del PDG, se quedó sin ningún diputado, etcétera, y sin embargo se puede reinventar igual y a la guaite, porque yo creo que en un escenario como este, Parisi puede seguir creciendo. Ya, enfrentados a Kast, tú dices, vaya escenarios, esto Jara Kast. ¿Cómo ves esa... ¿Qué tiene que hacer Jara para ganar ahí? Porque en principio no diría todo lo tiene a favor la derecha, ¿cierto? La agenda... El momento oposicionista, ¿cierto? Hay gente que dice el problema de Jara, olvídense el anticomunismo, es el oficialismo, y acá carga con una mochila de un gobierno que tiene 30%. Estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, ser capaz de construir es difícil en este tiempo una idea propia que le haga sentido a la mayoría de los chilenos y chilenas. Y eso, por supuesto, implica una... o sea, lo que pasa es que yo creo que el gran déficit, no lo vemos mucho. O sea, las propuestas por ejemplo, de Kast son malas propuestas. En general, flotan poco. Ya le pasó, esta es su tercera candidatura, flotan poco. Es un candidato que, por supuesto, tiene sus méritos, etcétera, pero es un candidato que, no sé, pues lleva años y años sin trabajarle un peso a nadie. Estoy pensando entre los atributos personales y su propuesta. Yo no sé si él tiene una gran oferta interesante. Ahora, lo que hay que hacer es bajar la pelota al piso, porque si nos quedamos solo en los eslogans, Kast gana.
¿Quién mano dura? Listo. ¿Quién? Ya. Pero yo creo que hay margen. Kaiser dijo que Jara era Bachelet con esteroides. Yo creo que Kaiser no va a crecer mucho más, puede que suba, puede que no sé, pero parece que no es el adversario a vencer a final de año. Pero mucha gente del comando de Jara lo tomó, no sé si del comando, del entorno de gente simpatizante de Jara, lo tomó incluso como una ofensa. O sea, no, lo tomó como él yo creo que lo pensó como una ofensa. No, fíjate que lo pensó como... No, mira... yo he visto amigos comunistas que lo han reposteado como diciendo sí y qué. O sea, ¿qué tan odiosa o por el contrario, elogiosa es la comparación? Yo cuando lo escuché... Jaramea morbosa entre Jara y Bachelet. Yo cuando lo escuché dije es ofensivo porque los esteroides te hacen crecer, por lo tanto, entre comillas, te hinchan, te podrían engordar. Sí. Y por lo tanto pensé que era un insulto muy ordinario respecto a decir que está pasada de kilo, etcétera, que además tampoco sería tan raro porque pasó con Bachelet, acordáis, hace años atrás, donde algunas trataron de festinar con que estaba un poco gordita. Yo lo vi como fortaleza. No, pero me equivoqué yo. No, claro. Me equivoqué yo, porque de hecho después hablando con gente más joven, que ya por desgracia cada vez son más, porque lo conversé en mis chats y entonces alguien dijo, no, weón, si el dicho se dice al revés, es porque estáis musculados. Exacto. Entonces eso. Y era eso, y efectivamente las declaraciones de Kaiser aclara, dice, no, o sea, lo aclaró, en algún minuto, lo semi-aclaró, y de alguna manera no estaba en lógica ofensiva. Ahora, igual se equivoca, la palabra da para muchas interpretaciones, pero entiendo que un cierto código es que en el fondo es más poderosa. Pero no es nada problemático entonces para Jara que sea comparada con Bachelet. Bachelet, de hecho, hace 20 años atrás ganó. Yo creo que hay que tener ojo con eso. O sea, mira, yo creo... No hay que enamorarse mucho de la comparación. Sinceramente, yo creo que la posibilidad de Janet Jara, no sé, porque es difícil, te pasa por el cuerpo ciertos momentos. Yo creo que ella tiene, de haberla visto, sí, en estos pocos, yo creo que le ha pasado a mucha gente, hay algo ahí nuevo. Es un fenómeno, ¿cachai? Que está buscando su forma física, es gaseoso, ¿cachai? Y es gaseoso y por lo tanto es expansivo. Ojalá que no detenga esa expansión y que vaya encontrando ciertos bordes, porque uno siempre lo que hace, no solo en política, en cualquier cosa de la vida, en el fútbol, el nuevo Messi, bueno, en algún minuto Messi cuando era muy bueno era el nuevo no sé qué, pero finalmente fue Messi nomás, ¿cachai? Entonces yo espero, y creo que eso puede pasar, y si eso pasa va a ser presidenta de la República, que ella va a encontrar ciertas formas y ciertas conexiones que quizás nunca nadie las tuvo antes, y por lo tanto podremos decir, mira, tiene ciertos elementos de Bachelet en su inicio, pero después era una cosa distinta, etc. Yo creo que es un fenómeno que hay que mirarlo con mucha atención porque está todavía en fase expansiva. Darío Quiroga, muchas gracias por estar con nosotros en Animales Políticos. Ni echamos de menos a Daniel. Antes de presentar a nuestro siguiente invitado, te recordamos suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify. Si nos estás viendo en YouTube, está apareciendo ahí en la esquina inferior derecha el botoncito para que te puedas suscribir. Han sido números bien impresionantes, Cristóbal, así que estamos muy agradecidos de la enorme cantidad de gente que nos ha visto los primeros capítulos de Animales Políticos. Esperamos estar a la altura. Estamos de regreso en Animales Políticos. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Hoy no está Daniel Matamala con nosotros, pero tenemos estupendos invitados. Conversamos hace un rato con Darío Quiroga y ahora les quiero presentar a nuestra próxima invitada. Ella es directora de la Fundación Instituto. Le voy a preguntar bien cuál es el mono legal, ¿cierto? Y político de Nodo 21, que asesora, que acompaña a la reflexión del ecosistema del Frente Amplio, llamémosle así. Ella es Pierina Ferretti. Un gusto, Pierina, estar contigo. Hola, Cristóbal. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo definiríamos a Nodo 21 para la gente que no tiene mucha claridad? A ver, Nodo 21 es un centro de pensamiento, es una fundación, legalmente una fundación, y es un centro de pensamiento ligado al Frente Amplio y se propone varias cosas. Por una parte, aportar a la reflexión pública, al debate público, al debate de las ideas, al debate de las políticas públicas, pero no nace como con una vocación, que es recuperar para la izquierda la reflexión teórico-política. Es decir, claro, no académicos de izquierda, ¿ya? Que está muy bien, ¿cierto? Desde las universidades, desde los centros de investigación de las universidades, generando estudios, generando información que es muy valiosa para la reflexión social, lo sabemos, o sea, todo el impacto que han causado, no sé, los informes de desarrollo humano, las investigaciones de Katia Arauco, de Manuel Canales, etcétera, sino que esté
que sea un centro de pensamiento vinculado directamente a la lucha política, Claro. y que por lo tanto lo que elabora, lo que produce, manteniendo el rigor del pensamiento, por decirlo de alguna manera, el rigor científico, el rigor de la academia, esté pensado desde su origen para contribuir a que los sectores que están en las luchas sociales vayamos elaborando nuestro propio pensamiento, Me queda- nuestra propia manera de mirar la realidad, una mirada autónoma propia de la realidad. Y por eso estuvo conformado en su origen como por puros ex militantes del movimiento estudiantil, que pasados los años fueron encontrando en este lugar un espacio para esa tarea. ¿Qué otros grupos, qué otras fundaciones, qué otros centros de estudio están en ese espacio? Estaba pensando sentidos comunes, si no me equivoco. No, Rumbo Colectivo. Rumbo Colectivo, Sí, que es una fundación originalmente vinculada a Revolución Democrática. Correcto. Está la Casa Común, que está también vinculada al Frente Amplio, donde está, no sé, Eugenio Atria Reguera, era, ¿no? El primero, Atria. ya, sí. Está todo un ecosistema de centros que nos vemos, que nos juntamos mucho, ¿La digamos, Fundación con Sol puede ser o no? la Fundación Sol, pero no está vinculada al Frente Amplio, pero está vinculada al mundo del trabajo, a las luchas sindicales, y también produce harta información de impacto, ¿cierto? Muy comentada siempre. Pero está el Instituto de Igualdad del Partido Todavía Socialista, son más. Horizonte Ciudadano de la Fundación de la Presidenta Bachelet, está el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz El PC. del Partido Comunista, que ahora se ha hecho famoso gracias al triunfo de Janet Jara, Exacto. digamos, está siendo mucho más conocido. Y así, pues, ya que está de moda la palabra, un ecosistema Sí. de centros de pensamiento. Oye, Pirina, ya, entonces vamos directo al grano. Entendiendo esta asociación, este vínculo entre Nodo 21 y el Frente Amplio, ¿cómo está el ánimo en las huestes? ¿Cómo está el ánimo interno? Porque el titular, ¿cierto?, es que el Frente Amplio tuvo un resultado, un mal resultado, eso no hay para qué adornarlo, ¿cierto?, ni ser eufemístico al respecto, un mal resultado en la primaria. Como que la marca parece que se depreció muy rápidamente. Esta era como la generación dorada del fútbol, como decía Noam Titelman, de la calle a la moneda, en 10 años, una cuestión bien increíble. Meteórica. Ni la generación de Frei Montalva, ni la de Jaime Guzmán, la de los príncipes de la ADC, prácticamente nunca la hizo, ellos mismos. O sea, es bien notable lo que se consiguió, ¿cierto? Pero cuando aparece en el 2017, además, con 20 parlamentarios en una primera Y elección. casi pasando a segunda vuelta. Exacto, con Beatriz Sánchez. Como que venía demasiado fuerte. ¿Y cuál es tu primera lectura respecto de lo que ocurrió en la primaria? A ver, primero me preguntas por el ánimo de las huestes, y es un ánimo, digamos, que por una parte, por cierto, es el golpe, se acusó recibo del golpe, ¿cierto? Fue un resultado que no vimos venir, digamos, que iba a ser tan bajo, digamos, la votación. Ya más o menos cuando se acercaban los días de la elección se podía prever que Janet Jara iba a ganar, pero la distancia, digamos, fue bien impresionante. Por otro lado, y creo que se ha notado desde el comienzo, nos sentimos bastante cómodos con la candidatura de Janet Jara y con su triunfo. Digamos, es de alguna manera la alianza Frente Amplio Partido Comunista, antiguamente llamada Apruebo Dignidad, y esas ideas, ese afán, digamos, ese espíritu y esa manera de entender que Chile necesita avanzar en determinados cambios y en determinada dirección, y que las recetas del pasado y que también la manera, la forma, concertación estaba agotada, y creo que también eso para nosotros es muy importante. Ahora, yo tengo claro que se subieron a la jaraneta. Mi preocupación es que quizás se subieron incluso antes de que terminara la primaria. Puede ser que hay mucha gente joven que pensábamos, algunos, ya se había fidelizado un poco en torno al Frente Amplio. Yo sé que esto es muy discutible, pero uno tenía la percepción de que el Frente Amplio tenía flujo, para distinguirlo de tener stock o caja, ¿cierto? Los partidos más de la concerta, no sé, pues yo no sé si alguien de 20 años a esta altura se hace PPD, pero si vas a preguntar, si vas a una fiesta de señores de 55, probablemente vas a encontrar mucho PPD, ¿cierto? Pero a mí me da la impresión de que si vas a los de 25, te vas a encontrar con mucho Frente Amplio, que es como el partido en el que hay que estar si eres progresista y tienes menos de tanta edad, ¿cierto? Por el impacto emotivo del 2011 y de todas las cosas que pasaron después. Después se sumó a las banderas estudiantiles la bandera feminista. O sea, parecía que habían fidelizado a un mundo que en el 2021 votó por el presidente Boric. Y estoy pensando principalmente en mujeres. Creo que 7 de cada 10 menores de 30 votaron Boric en segunda vuelta en vez de Kast. Entonces,
como que se les pellizcó la uva, por así decirlo, en un flujo que era propio y que en un minuto todos estaban peleando con los carcamales de la Concertación y de repente se les mete Janet Jara por el lado. Yo sé que ahora hay pura buena onda y está bien, pero ¿no fue preocupante un poco descuidar esa pérdida de flujo? A ver, yo creo que aquí hay varias cosas como que ocurrieron paralelamente, ¿ya? Yo creo que también había en sectores del Frente Amplio, creíamos, o queríamos creer que había como un votante frente amplista más duro, entre comillas, sabiendo que esa idea de votante duro es bastante, es mucho más lábil en este momento. Pero se operaba bajo esa premisa. Se operaba bajo un votante frente amplista. Y lo que en realidad nos muestra esta elección es que no hay votantes fieles, digamos, un frente amplismo duro, y que nadie puede decir que tiene votantes propios. ¿Ya? Los votantes que le dieron el triunfo a Jara, nosotros creemos que hay dos capas, digamos. La capa militante, tanto del Frente Amplio como la del PC, que votaron por su candidato. Y hay un bolsón de votantes compartidos, como una sensibilidad de izquierda que aquí priorizó, porque vio en Janet Jara la candidatura que iba en alza, la candidatura que iba a ganar, y es un votante que pudo haber votado el 2021 por Gabriel Boric, que votó por Gabriel Boric, y que aquí votó por Janet Jara por distintas razones, una de las cuales era asegurar el triunfo de este sector por sobre socialismo democrático. Se ve que Janet Jara es la candidata que va a ganar, la que tiene más posibilidades, y hubo un voto que se decide por ella precisamente para afirmar esa posibilidad de ese triunfo. Más contra Toa que contra Vinter, por así decirlo. Sí, por así decirlo, era para afirmar una conducción del sector, digamos, que representara esas sensibilidades. Entonces creo que hay un bolsón de votos compartido, que no es fiel. No creo que aquí es un votante fiel del Partido Comunista. El Partido Comunista tiene su votación fiel, el Frente Amplio tiene su votación fiel, digamos, de sus militantes, pero la sensibilidad de izquierda, que no captura la Concertación, porque es otra sensibilidad, digamos, que también se ha ido reduciendo cuantitativamente. Tiene stock, pero no flujo. Entonces yo creo que hubo ahí una falsa premisa de pensar que había un votante duro. Y Janet Jara logra convocar a un electorado que se suponía más frente amplista, mujeres jóvenes y jóvenes en general. Y vemos que efectivamente no hay una fidelidad dura allí. Ahora, cuando tú me dices, vas a una fiesta de cabros de 25 años, lo más probable es que no militen en nada, porque también un gran dato de esta votación, yo reconozco, esto se ha discutido mucho, votaron poco, y las cosas en política no siempre son cuantitativas, también son cualitativas, y no tiene que ver necesariamente tanto con el número, sino por el efecto que provocan, y no vamos a decir que no hubo un efecto, Jara, claramente. Sí. Pero sí, yo quiero anotar el dato, que desde la primaria del 2013, cuando se convocó, la izquierda y centro-izquierda convocan a 2 millones y tanto, a esta baja, digamos, a 1,3 millones, 1,4 millones, es significativa. Eso fue alrededor del 16% del padrón en el 2013, al 9% del padrón el 2025, y eso es un dato que nos muestra que aquí la constante que se mantiene es que los partidos políticos están a la baja, la política institucional está a la baja, y eso es un problema transversal, muy difícil de revertir, que no se ha revertido, se ha profundizado, y esa es una cuestión que nos tiene que tocar a todos. Oye, volvamos a este habitante mitológico de 25 años al cual estamos, que ahora está obligado a votar, ¿cierto? Hubo una época en la cual decíamos el joven de Vitacura vota, el de La Pintana no, ¿cierto? Porque tienden a votar con voto voluntario los sectores más acomodados, pero ahora con voto obligatorio en teoría debería ser más o menos parecido. ¿Es posible que ese votante más joven no haya visto una diferencia en cultura política entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, como si uno tendía a pensar hace un tiempo atrás? Porque hoy día pareciera que Jara, estoy pensando en Camila Vallejos también, ¿cierto? Como que incluso hasta desde el punto de vista estético no parecen haber muchas diferencias con la cultura frente amplista. De hecho, yo creo que tienes que conocer mucho como el comidillo ideológico para poder decir, no, mira, esto me huele más frente amplista y esto me huele más comunista. Salvo, y quizás podríamos hablar de eso, de esta cuestión como más filoidentitaria que podría haber en el Frente Amplio, ¿cierto? De esta asociación como con causas más propias de su generación. En cambio, en el PC, esta idea más histórica de la clase obrera, la clase trabajadora, pero pareciera que se difuminaron un poco esas líneas, ¿o no? A ver, yo diría que el fenómeno nueva izquierda, que se asoció y está correctamente asociado al surgimiento del Frente Amplio,
también toca hebras en el Partido Comunista, digamos, y se ha podido ver, digamos. Yo no llegaría a decir, me parece exagerado, el Partido Comunista tiene dos almas, o hay dos partidos comunistas distintos, no, pero sí me parece que hay sensibilidades diferentes y hay una entre generación y sectores que no es solamente de juventud, digamos, Janet Jara no tiene la misma edad de Camila Vallejo, pero hay una sensibilidad al interior del partido que va tomando una sensibilidad distinta, va acogiendo nuevos temas y también va haciendo crítica de cuestiones que son como escritas en piedra, ¿cierto? En el Partido Comunista más ortodoxo, más tradicional. Eso es una cosa, pero cuando tú mencionas al comienzo de la pregunta, para introducirla, digamos, este nuevo votante, el votante que obligamos a ir a votar, ese no es el votante de la primaria, creo yo. Aquí también hay discusiones. Es cierto, pero yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el votante que definió esta elección es el votante que es de sensibilidad de izquierda, centroizquierda, militante, simpatizante, persona que se despierta en la mañana y ve los diarios, un votante politizado. Y creo que ahí la señal fue: queremos que la izquierda y la centroizquierda esté liderada, esté comandada, digamos, esté orientada por una candidatura que apuesta muy directamente, ¿cierto?, por un proyecto de justicia social, de redistribución, y no por una candidatura que está coqueteando con la centroderecha, que está coqueteando con ideas de la centroderecha o de la derecha en cuestiones de seguridad, que ha desdibujado su identidad socialdemócrata en algunos puntos sin poner en duda, digamos, ¿cómo decirlo?, las potencialidades de Carolina Toá, sus virtudes, su trayectoria. Yo creo que eso es muy valorado, pero Carolina Toá, sobre todo hacia el final de su campaña, atacó mucho al PC, y eso en una primaria de izquierda y de centroizquierda no era bien recibido, ese era un mensaje para otro público, y cuando en el último debate termina diciendo: lo primero que yo voy a hacer es pedirle al Congreso que me dé, ¿cómo se llaman?, poderes, digamos, especiales. Claro, esa no es la manera en que la izquierda y la centroizquierda, su votante, digamos, quiere que sus candidatos asuman el problema de la seguridad pública, por ejemplo. Entonces yo creo que esta fue una marca de decir: nosotros queremos que este sector, donde tenemos que estar todos, y de verdad no sobra nadie, y debiera ser más amplio todavía con la ADC, pero esté como guiado, ¿cierto?, por una cabeza que apueste por estas ideas. Yo creo fue de Dulce y de Agraz. Ahora, para el votante... Más de Agraz por la marca propia, pero de Dulce en el sentido de que ganó una persona que ustedes no tienen mayor inconveniente sentirse convocados, representados. Y claro, y que creemos que hay más evidentemente hay más afinidad para allá. Ahora, cuando tú me hablas del votante obligado, y ese es otro cuento. Y ese es el problema, lo que viene ahora. Es que te quería preguntar por última vez por el flujo, ¿cierto? Porque pareciera que los partidos que tienen, como se dice en el fútbol, cantera, ¿cierto?, que están permanentemente sacando nuevos jugadores, son los que un poco el futuro les pertenece, ¿cierto? Cuando tú ya no tienes ningún centro de alumnos, centro de estudiantes, cuando tú no tienes federaciones, porque en Chile, como circo pobre, parece que los liderazgos salen más de ahí que de los sindicatos. Gran parte de la generación que hoy día gobierna la conocimos justamente en la calle con causas asociadas al movimiento estudiantil. Entonces me pregunto, ¿cuál es la salud? Te lo pregunto desde la ignorancia, ¿cuál es la salud hoy día del Frente Amplio y todas sus ramificaciones a nivel estudiantil? Bueno, yo creo que el movimiento estudiantil en general está en un momento de reflujo. Históricamente es así. Yo estudié en otra vida la historia del movimiento estudiantil en Chile, y claro, veías estas olas de alza, reflujo. No es grato constatar que estamos en un momento de reflujo, pero tampoco se acaba el mundo. Entonces yo creo que el Frente Amplio en este momento todavía cuenta como con cuadros que tienen mucha proyección, porque son personas jóvenes, digamos, y que tienen para rato en Chile la carrera política. Admite gente muy longeva, así que el Frente Amplio tiene cuadros para rato. Partiendo por Boric. Y por todos los ministros y por los diputados, alcaldes, alcaldesas. No, sí, en eso hay cuadros para rato. En el mundo estudiantil yo espero, como ha ocurrido en otros momentos, que ese mundo se vaya recomponiendo y vaya encontrando los nuevos horizontes. Digamos, cuando yo estaba en la universidad,
ahora me río de las cosas que nos planteábamos, digamos, pero nuestra gran pelea era que hubiera más crédito fiscal. Después vino una generación que dijo arancel diferenciado, era como ya, pero lo último. Ya los que decían gratuidad eran como ya los comunistas utópicos del siglo XIX. Sí. Y después vino una generación que planteó la gratuidad y yo creo que en este momento, para el movimiento estudiantil también hay una cuestión de horizontes. ¿Cuáles son las demandas del nuevo estudiantado? ¿Qué es? ¿Salud mental? ¿Es tener un campo laboral para cuando salgan a trabajar? Ahí yo creo que hay una reconfiguración por ese lado. Pero por otro, yo creo que esta elección y todas, yo sería, viendo como la salud del Frente Amplio, el ánimo de las huestes y las conclusiones que se pueden sacar de esta primaria, yo creo que son pocas. Y si hubiéramos ganado, también son pocas. Es decir, en el sentido de que no se pueden... Creo que hace mal para un partido político, pero también para el análisis político, sacar conclusiones exageradas de elecciones. ¿Cuántas veces se ha enterrado a la concertación? Yo vengo escuchando que la concertación murió hace, digamos, desde el 2009 en adelante, y nada nace de un día para otro y nada muere de un día para otro. Yo creo que este resultado es una alerta que tenemos que tomar con mucha preocupación, tanto la poca gente que votó como los resultados del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene que ser como una actualización de currículum, digamos. O sea, ya no puede seguir hablando ni planteándose como si no hubiera gobernado. Tiene que ser un Frente Amplio que muestre, digamos, la experiencia que ha adquirido, que le saque brillo a las cosas que ha hecho. Es el Frente Amplio de la ley de pago efectivo de pensiones, es el Frente Amplio que logró sentar en la mesa y poner a trabajar gente de todo el espectro político para que emanara, digamos, este informe, esta comisión de la paz y el entendimiento de la Araucanía, que eso estuvo liderado por el Frente Amplio. Entonces me parece que es un Frente Amplio que tiene que mostrar esa experiencia adquirida, donde ya no es puro bla bla, no es pura promesa, no es puro idealismo, sino que es gente que ha hecho cosas. Sí, las gestiones municipales también. Las gestiones municipales, yo creo que faltó como un update a decir, oye, momento, tenemos esta experiencia cuesta, ya no somos unos cabritos, digamos, de hace 10, 15 años atrás. Y yo creo que eso es el paso que viene, digamos. Yo sé que esta pregunta es incómoda. Por favor. Pero uno a veces dice, esto no tenía cómo resultar de otra forma, ¿cierto? Uno dice, a veces esto es crónica de un desastre anunciado, anticipado, y no hay nada que el candidato o candidata pudo haber hecho para que fuese distinto, ¿cierto? Yo he escuchado mucho en torno a el entorno de Carolina Toá diciendo que esto se pudo haber hecho distinto, es que la franja, es que el mensaje. Uno ve como las tendencias más estructurales y uno ve que era bien difícil que de cualquier manera esto arrojara un resultado muy distinto. La misma pregunta te la hago a ti respecto al Frente Amplio. ¿Cuánto pesó la performance del candidato, el rendimiento del candidato, de Gonzalo Vinter en este caso? ¿Cuánto pesó no haber quizás enfatizado algunas otras banderas más específicas? Quizás se difuminó un poco el mensaje. Yo en un minuto, la verdad, más bien jugando, tirando hipótesis, pensaba en que un Jaime Baza, ponte tú, yo sé que estamos haciendo ficción, podría haber apelado con mayor éxito a los vivos del apruebo, ¿cierto? O que una Antonia Orellana, ¿cierto? No sé cómo habría sido como candidata, quizás no particularmente, ¿cierto?, atractiva como candidata, pero si es que es cierto que, como alguna vez dijo Crispi, la causa de la izquierda ahora es el feminismo, y como dijo mi amiga Arelis Uribe, el 2018 es el 2011 feminista, ¿cierto? Quizás por ahí haber tratado de conservar ese núcleo, ¿cierto?, de pañuelo verde. Tú me dirás, quizás causas demasiado identitarias y por lo mismo también muy reducidas a solo eso. Y quizás la gracia de Vinter era que no estaba asociado a ninguna de ellas en particular, pero quizás por no haber estado asociado a ninguna de ellas en particular, como que quedó un poco difuso el mensaje. ¿Qué crees tú que se pudo haber hecho distinto más allá de estas tendencias estructurales que parecen poco reversibles? No, por eso, yo parto un poco de la base que la tendencia estructural... Que era difícil obtener otro resultado con cualquiera que fuese... haciéndolo todo bien, pero sí, claro, es verdad que cuando comienza la campaña era Carolina Toá la que punteaba en las encuestas. Entonces se diseña una campaña para disputarle ese primer lugar a la que iba punteando, y yo creo que... No sé si se ha dicho, pero que tanto la candidatura de Carolina Toá como la de Gonzalo Vinter no pensaron que Jara iba a ir como un cohete, se iba a meter por el lado y que iba a pesar menos su identidad comunista y que iba a ser como un techo.
y se iba a disparar para arriba, y se iba a meter por el lado, y iba a dejar a Toá y a Winter hablando solos entre ellos, Sí, y ella por arriba como... Tal cual, esa Y sensación yo creo me- que ninguna de las candidaturas estaba preparada para eso, y cuando se empezaron a dar cuenta ya Ya era vieron muy la primera tarde, y listo, sí. ya fue. Sí. Entonces yo creo que efectivamente, porque no estaban diseñadas las campañas para la configuración que finalmente se dio. Ujú. Entonces, yo creo que ahí hubo, digamos, un problema de plasticidad, de darte cuenta que cuando algo ya está ocurriendo, virar rápidamente, en fin, que es diseñar otra campaña inmediatamente cuando ves que las tendencias ya son otras. Entonces, yo creo que ahí hubo un problema, pero quiero decir un punto. Gonzalo Winter creo que es un representante muy fidedigno como Sí. del ADN frente al... Fue él, No me cabe duda. fue el que sacó, pero por lejos, la mayor votación para la elección del Comité Central. Entonces yo creo que en eso había mucha tranquilidad interna de que él... Tú a Winter en un debate lo veías y no tenías susto, digamos, de que fuera a decir algo que Era el arquetipo del que Frente no Amplio. correspondiera al proyecto político, y creo que es un tipo que ha reflexionado, que Sí. tiene, o sea, y que es un muy buen, ¿cómo se llama? Polemista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las polaridades para las cuales esta campaña se creó, se inició, imagínate, o sea, no imagínate, recuerda las primeras Sí. intervenciones orquestadas. Gonzalo Winter, Gael Yeomans, jefa de campaña, Constanza Martínez, presidenta del partido. O sea, con la moderación no le vamos a ganar a la derecha. Eso era un mensaje hacia Toá, digamos. Correcto. Y decir, nosotros vamos a tener la convicción, digamos, el coraje de no ir a medias tintas, digamos, un poco siendo, miren, en otras partes del mundo, todavía no pasaba lo de Nueva York, pero es decir, modelo, una izquierda no deslavada, una izquierda como que es capaz de gobernar, pero al mismo tiempo de ser firme, de tener muy claro su norte. Y eso, y la demanda, digamos, no es por moderación en este momento, por medias tintas. Bueno, eso fue el diseño. Y te sale una candidata, digamos, hablando en otra clave. Y en una clave donde, con todo el respeto y el cariño del mundo, pero donde ni Carolina Toá ni Gonzalo Winter podían moverse, porque Jara parte diciendo, bueno, su primer, digamos, spot de campaña. Yo nací en Conchalí, fui a la escuela, Sí, chao. bla, 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 y ni Sí. Carolina Toá ni Gonzalo Winter podían entrar allí Ese con eje- propiedad. Y bueno, y ahí quedaron pataleando, y creo Oye, que... ese eje llamado eje populista, ¿cierto? No en forma peyorativa, sino porque opone pueblos y élites, que Jara además lo maneja muy bien porque ella no habla mal de la élite, ella simplemente Claro. reafirme que ella viene No del es pueblo rabiosa. para hacer el contraste, digamos, por defecto, ¿cierto? Claro, como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Exacto, contra la idea más cosmopolita Claro. de Carolina Toá, contra la extracción, el origen de Winter. Ella no lo saca a relucir, ella solamente dice lo que representa a ella. Es interesante que en su momento Comunes, que es uno de los partidos que finalmente confluye, ¿cierto?, al Frente Amplio, tenía una cierta idea de revalorizar el populismo, ¿cierto? Como una idea de lo plebeyo, de lo popular, ¿cierto? Claro. Y es interesante que desde el Partido Comunista Jara ha sido capaz de interpretar eso hasta el momento con cierto éxito. Claro, pero bueno, ahí nos podemos Por eso, meter en ese debate, sí. pero yo distinguiría la idea como populista que quería un poco importar una parte, ¿cierto?, del Frente Amplio que venía de Comunes y de otras Sí, a experiencias. eso me refiero. Sí. Y era un poco importar la experiencia kirchnerista. Y de Podemos también. En algún Claro, sentido. que es muy inexportable porque Chile es Chile, o sea, la experiencia del peronismo es un otra. planeta Sí. incomprensible para quien no sea argentino, que no se haya metido a estudiar de cabeza eso, es como la iglesia el peronismo. Sí. Tiene izquierda, tiene derecha, o sea, es una cosa, Sí. y configuró el campo popular en Argentina de una manera. En Chile eso no ocurrió así. Correcto. En Chile los partidos de izquierda clásicos fueron los partidos que organizaron al movimiento obrero y a los trabajadores manuales e intelectuales del Partido Socialista. Sí. Es una historia muy distinta. ¿El estallido Entonces, no te tincó que yo- podía ser algo así como un momento plebeyo desde ese punto de vista? Tenía un elemento que era el elemento arriba-abajo, Sí, ¿cierto? sí. El elemento ellos, nosotros, Sí. el elemento los privilegiados versus el pueblo, sí, pero eso no es suficiente para hablar de populismo en Sí. estricto rigor como podemos hablar del peronismo. Ajá. Yo creo que Chile tiene otra tradición que es muy rica, donde podemos meter al Frente Popular, a Frei Montalva, al propio Allende, que es lo nacional popular.
que es distinto. Es ese Chile popular, profundo, de empanada, vino tinto, ramada, de la bandera chilena, de la selección, de la familia de esfuerzo, de la dueña de casa, de la primera generación universitaria, de la casa propia, de la educación como vehículo de ascenso social y de logros en la vida. Digamos, ese Chile nacional popular que se empieza a construir después de la crisis de los años 20, y que más o menos tiene una sensibilidad común con matices en Pedro Aguirre Cerda, en la Revolución en Libertad de Frei Montalva y toda su política de promoción popular, reforma agraria, chilenización del cobre, después con Allende. Ahí hay una hebra, hay una línea de empanada y vino tinto, digamos, de identidad nacional no derechista, de identidad nacional inclusiva, que yo creo que la candidatura de Janet Jara recoge, y eso yo no le llamaría populismo. Yo lo llamaría nacional popular, y creo que ahí viene una parte súper importante de su fuerza, de lo que representa como en capas más profundas, digamos, que le puede resonar a alguien que no es de izquierda, le puede resonar a este votante no identificado, a este votante obligado que medio lo empujamos a ir a votar y bueno, sigue yendo a votar porque es obligatorio y ya como que le quedó y va. Oye, qué interesante que hagas este punto, porque a propósito de lo nacional popular, aquí nuevamente estoy como tratando de escarbar en si encontramos cuestiones interesantes para hacer las distinciones pertinentes, pero uno pensaría que es un mensaje más universalista, en el sentido de que somos todos los que vamos a estar sometidos a más o menos un mismo régimen con las mismas oportunidades, y uno tendería a pensar que, lo voy a distinguir para razones didácticas, el mensaje más universalista, el mensaje más identitario, donde distintos grupos, dependiendo de su trayectoria particular, ¿cierto?, objetivamente oprimidos o desventajados, apelan a que se les entreguen ciertos estatus diferenciados, ¿cierto? Las mujeres, las diversidades sexuales, los pueblos originarios, los inmigrantes, como que cada uno pide una especie como de estatus normativo distinto, ¿cierto? Y la convención, tú te recordarás, se criticó mucho eso, la idea de los derechos diferenciados para algunos, de los sistemas para los de justicia, de por qué había que decir la violencia digital es mala, especialmente para los niños, niñas, mujeres, discapacidad o transexual. Y mucha gente decía, pero ¿por qué no decimos para todos, ¿cierto? Es un poco el universalismo a la Otone, que decía como el viejo laborismo era universalista, apareció esta izquierda, ¿cierto? A propósito del libro de Susan Woke, Susan Neiman. Susan Neiman, exacto. Susan Woke. Perdón, Susan Neiman. Le vamos a decir cuando que me acuerdo que tú escribiste una columna, me pareció muy valiente, muy interesante, diciendo, ojo, como que, no sé si lo decías así, pero decíamos como nosotros somos woke a mucha honra. ¿En qué sentido? En el sentido de que la izquierda latinoamericana nunca ha sido tan universalista, ¿cierto? Como en el sentido de, sino que está asociada a las causas de ciertos grupos que han sido históricamente desaventajados y eso es un poco lo que somos. Y el Frente Amplio tiende a cargar como con esa chapa de muy más pluri que nacional popular, como lo acabas de decir tú. Puede que esta cuestión sea estética, puede que yo esté exagerando el contraste, pero ¿cómo ves como la forma como se ha reflexionado de respecto de haberse asociado a esa especie de identitarismo que parece estar más fragmentado, más compartimentalizado, y que de alguna manera en un minuto no muy amigo de los emblemas nacionales, por decirlo en forma elegante, ¿cierto? Y aparece esta chilenidad nacional popular de Jara. ¿Cómo entran ustedes en esa reflexión y en esa conversación, sobre todo post-convención? Sí, oye, es un temazo y nosotros en la Fundación le hemos dado harta vuelta, así que tengo hartas ideas al respecto. Partamos por lo más universal. Creo que nos costó, a todas las izquierdas variopintas, en la convención hacer una síntesis que fuera capaz de producir un proyecto nacional, una imagen de un lugar, de un país compartido, de una comunidad política compartida, con reglas más justas, con reglas que permitieran hacer frente a los problemas que dieron origen al estallido, que a la vez reconociera a grupos, a sectores, a poblaciones que habían sido y que han sido, y eso no es mentira, digamos, o sea, eso está estudiado, digamos, con estadísticas sociales, que son grupos rezagados, empobrecidos, todo lo que le podamos poner. La idea de un universalismo que integre a todos los elementos de la sociedad es lo que no logramos sintetizar. Digamos, un Chile donde no queden fuera, ¿cierto? Donde no sean discriminados diferentes
sujetos que han sido discriminados. Eso no logró cuajar, eso cuajó de manera inmadura todavía, ¿cierto? Poniéndole todos los adjetivos, comas, puntos, y este grupo, y esto, haciendo como más una adición que una síntesis, que es una cosa distinta. Y que mucha gente, sobre todo las clases medias, lo vio como un poquito... no sé avasallar la palabra, como un poquito intimidante, en que se les iban a meter en la cola, en la cola del progreso como familia, y de repente dicen, no, es que el otro porque viene de tal, te lo vamos a poner aquí. Sí, entonces, a ver, eso es una cosa. No se logró llegar a una síntesis, digamos, de toda la heterogeneidad que allí había, y se logró llegar a una suma, a una adición de elementos que a veces no eran necesariamente coherentes entre sí. Y yo creo que faltó madurez, faltó proyectos, faltó un horizonte más claro, siendo que yo creo que en ese texto hay muchas cosas que vamos a seguir discutiendo durante las décadas siguientes, porque toda la cuestión que tiene que ver con la relación con la naturaleza, el modelo de desarrollo, etcétera, está ahí. Pero yo creo que hay otra cosa que en la izquierda no hemos logrado todavía también aquilatar y elaborar bien. Hay toda una... Tú estudias filosofía, así que lo sabes bien, digamos. Está más que trabajado y estudiado todo el lado oscuro del universalismo moderno, todos los sectores que quedaron fuera de la idea del hombre universal moderno. Esa era la denuncia, me parecía en un minuto. Y ahí viene, o sea, el movimiento obrero, digamos, y esta idea de esta izquierda universalista, o sea, los pobres, digamos, los obreros, los trabajadores, no eran parte de la ciudad, digamos, de la comunidad política. No tenían ni siquiera derecho a voto cuando el voto estaba asociado a la propiedad. Entonces, yo creo que todos los movimientos, el movimiento obrero, el feminismo, los movimientos indígenas, lo que hacen es ampliar la idea de lo universal. Porque la idea de lo universal original, digamos, moderna, europea, dejó afuera, imagínate, los que hicieron la Revolución Francesa, en nombre de la igualdad, la libertad y la fraternidad, al mismo tiempo le negaron la independencia a los esclavos en Haití. O sea, dentro de su universalismo, los negros, o sea, está bien. Entonces creo que en eso no hemos llegado todavía a un nuevo universalismo más multicolor, digamos, más heterogéneo, pero universalismo al fin. Y te pongo un ejemplo cuando dicen el Frente Amplio. Yo reconozco, el Frente Amplio ha tenido a veces derivas, digamos, más identitarias en el sentido acotado, digamos, pero una de las políticas más emblemáticas impulsada por el Frente Amplio, como la ley de pago efectivo de pensiones, no tiene pero ni un pelo de identitario, no tiene ni un... O sea, eso, yo creo que hay que avanzar en una síntesis que apunte hacia allá. Hay dos cosas que me quedan en el tintero a propósito de lo que mencionaste y de lo que viene para adelante, que es lo que me interesa más. Yo tenía la percepción de que en el gobierno del presidente Boric se había logrado algo así como una tregua generacional entre hermanos chicos y hermanos grandes. Así como los hermanos chicos hicieron carrera apelando a los grandes de que habían sido básicamente manduqueados por los papás y habían administrado el modelo en vez de cambiarlo, ¿cierto? Y los hermanos grandes decían que estos cabros se les habían metido, que no le habían ganado a nadie, y de repente se encontraron con el poder sin saber cómo tocar la guitarra, pero ambos se dieron cuenta que se necesitaban en un minuto y hubo una especie de tregua generacional. O sea, era simbólico que el presidente Boric, después del 4S, llame al riñón del comité político a Carolina Toá y a Analía Uriarte, que eran como muy discípulas, por así decirlo, de Lagos y Bachelet, que ellos de alguna manera criticaron. Entonces había algo como de tregua generacional que me pareció que se había dado. ¿Crees tú que se rompió eso en la primaria? Porque por un lado está a la vista las tensiones que hubo, ¿cierto? Pero por otro lado, con el ascenso de la derecha, parece que si no están juntos, no hay ninguna posibilidad de construir un proyecto. O sea, la tregua va a tener que ser sí o sí. Eso te lo pregunto. Y junto a esa pregunta, primero es la tregua generacional. La segunda es, a propósito de esto que dijo Oscar Landerreche, y uno puede interpretar cómo leerlo, ¿cómo te imaginas al Frente Amplio y también con estos otros grupos, por supuesto, haciendo eventualmente oposición? No estoy diciendo que Jara no vaya a ganar, pero parece interesante la pregunta, más allá de la caricatura, ¿cierto? La pregunta de cómo visualizas esos aprendizajes que han tenido ahora que fueron gobierno, eventualmente ahora estando en la vereda al frente, desde el 2026 en adelante. Vamos por partes. A lo que tú llamas tregua generacional, yo lo llamaría el comienzo de una síntesis política que puede ocurrir, que puede seguir cuajando o puede
irse al carajo, digamos, y no funcionar. Aquí le llamo síntesis política. Al encuentro entre la izquierda histórica, Ya. PC, Sí, Partido PS. Socialista, la Concertación, los partidos, digamos, que condujeron la transición a la democracia y la nueva izquierda. Y eso, evidentemente, tiene fricciones, tiene choques que son necesarios. Creo que no hay síntesis posible entre la nueva izquierda, la izquierda histórica y la experiencia de la Concertación si no tenemos una mirada que es política, no es moral, respecto de respecto de la conducción de que hizo la Concertación de la transición a la democracia, qué cosas no se hicieron porque no se pudo, en qué cosas se desvió el camino de un proyecto socialdemócrata, que eso es lo que yo creo que nunca termina de quedar claro, que es lo que criticamos. Nosotros, en realidad, depurando la crítica, porque evidentemente en todo este proceso ha habido exaltaciones, a veces ha habido críticas injustas, pero la parte justa de la crítica es cuando tú le preguntas ¿en qué se desvió la Concertación de un proyecto estrictamente socialdemócrata? Y es toda vez que abrieron al mercado áreas de la vida como los derechos sociales, por ejemplo. ¿Ya? Pero cada vez que la política y el dinero se trenzaron, digamos, de una manera que por lo menos para partidos de izquierda no es para lo que estamos llamados a representar, digamos, no sé, pues que un ministro pase de ser ministro a estar en el directorio de una AFP, no es algo moral, es algo de que se supone que la izquierda no debiera defender los intereses de las AFP, sino de los trabajadores, por poner. Sin tener un balance de aquellos años, digamos, es imposible una síntesis. ¿Y por qué yo digo una síntesis? Porque creo que en el momento que estamos en Chile, mucho se ha hecho a veces el equivalente con la crisis de los años 20 y después la resolución que eso tiene, o el intento de resolución con el Frente Popular, que finalmente es empujar un proyecto desarrollista que más o menos se mantuvo hasta el golpe del 73. Yo creo que estamos en un momento muy similar. No. Y eso es un poco lo que la candidatura de Winter trataba de decir, digamos, proyecto de desarrollo nacional de aquí al 2050. Para eso tú necesitas a la centroizquierda y a la izquierda unidas, digamos, políticamente, pero también necesitas una alianza social. En esa alianza desarrollista de los años finales de los 30, 40, 50, 60, hubo trabajadores, campesinos, empresarios. Y acá también nosotros necesitamos un bloque político, pero también un bloque social. Aquí necesitamos subir, digamos, no a la jaraneta, sino a la citroneta al auto eléctrico del desarrollo del futuro, franjas sociales muy diversas. Y esto no lo puede encabezar si no es una coalición. Entonces yo, en ese sentido, como tú decías, con la extrema derecha respirándonos en la nuca, yo diría, como dijeron por ahí, no nos une el amor sino el espanto, pero también nos debiera unir un proyecto de desarrollo. Y yo creo que eso es lo que el Frente Amplio debiera aportarle a esta campaña y a esta alianza, esa mirada de desarrollo, no sé, desarrollo 2050, cuáles van a ser las piedras angulares de ese desarrollo, cuál es el rol del Estado en ese modelo de desarrollo, cuál va a ser la relación entre Estado y empresariado para ese desarrollo, dónde van a estar los incentivos, a quiénes se le van a rebajar impuestos para que desarrollen tecnología, cosas así. Bueno, a veces quizás está en la posición en buen momento para hacer esa pega, porque a veces está en la posición, porque cuando tienes una candidata como la candidatura como Michelle Bachelet, siempre esperando para volver, como que te ahorra la reflexión. El tema es que cuando estás en la oposición no puedes sentar las bases, digamos, de ese futuro. Pero bueno, donde toque estar, vamos a estar como tratando de orientar la reflexión política hacia esos fines, hacia ese horizonte. Pero es verdad que cuando tú miráis los conglomerados políticos que han logrado hacer algo que se note, siempre han sido como ciclos. En 4 años es francamente imposible hacer algo más que sentar base y solucionar ir saldando cuentas con el pasado, solucionar la deuda histórica, lograr hacer la reforma de pensiones, que es mucho, pero así sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo, hacer algo hoy similar a lo que fue crear la Corfo en 1939, hacerlo hoy, y que así como la Corfo creó las empresas de ese momento, que hasta el día de hoy algunas siguen existiendo y que fueron creadas por la Corfo, que ahora están privatizadas, bueno, ¿cuáles van a ser las empresas del futuro? Las empresas del Chile del futuro. Y para hacer eso,
pucha, que se hace poco 4 años y pucha que complica estar, digamos, ganando, perdiendo, como que no hubiera continuidad. No estoy diciendo que tengamos que ser como China, que no cambia gobierno como en 50 años, 60 años, pero es verdad que cuesta trazar una línea coherente cuando hay poca disposición también a tener políticas de Estado. Y bueno, para eso creo que todavía, sabiendo que tenemos todo en contra y que siendo hoy, lo más probable es que gane la derecha, considero que es tan importante una continuidad. No por ser continuidad del gobierno, sino una continuidad para una estrategia de desarrollo que apenas va dando sus primeros pasos. Entonces, ahí creo que se juega todo. Pirena Ferretti, muchas gracias por estar con nosotros en Animales Políticos. Gracias, Cristóbal, por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de Animales Políticos. Nos vemos el próximo lunes a las 20 horas junto a Daniel Matamala para un nuevo episodio. Y no te olvides de seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales, especialmente en Spotify y YouTube. Lo que importa presentó Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio.